A continuación tiene la palabra el doctor Manuel Sarmiento. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia y fue elegido, es concejal de Bogotá por primera vez, o sea, está recién llegado allí, pero yo puedo dar un testimonio, es que trabajó, fue el jefe de mi oficina durante 6 años en el Senado, a pesar de su juventud, sé de sus altas calidades y sé que este tema del metro lo ha estado estudiando cuidadosamente. Entonces, doctor Manuel Sarmiento, por favor, siga usted y un llamado nuevamente a ajustarse a los tiempos. Voy a empezar ya a hacer saber que se pasa. Siga, doctor Sarmiento. Bueno, comienzo por saludar a todos los asistentes, a quienes nos están viendo por la televisión o por internet, saludar a toda la mesa directiva y muy especialmente al senador Robledo y al representante Navas y agradecerles por la invitación. Mi intervención va a ser para mostrar cómo el doctor Enrique Peñalosa, para justificar su despropósito de desconocer los estudios técnicos del metro, pues está incurriendo en varias falacias. Ha faltado gravemente la verdad tanto sobre los estudios del metro como sobre el funcionamiento del metro. Hay que señalar esto, esos estudios pues llevan años haciéndolos, son estudios que tienen son 2 estudios básicos, un estudio de diseño conceptual que tiene 45 productos y un estudio de ingeniería básica que tiene 35 productos, 37.000 planos, esos son 3.000, 4.000 páginas de estudios serios, bien hechos, de un modo científico. ¿Y qué ha dicho el doctor Peñalosa sobre esto? Una primera falacia. Durante la campaña, el doctor Peñalosa dijo que en el estudio conceptual de CENER no se había identificado una ruta exacta del metro, sino que simplemente se identificó un corredor muy amplio en la zona oriental de la ciudad, un corredor de 1 kilómetro, dice él, y que dentro de ese corredor pues por cualquier vía podía ir la trayectoria del metro o el diseño del metro. Miren ustedes lo que dijo el 7 de octubre de 2015, abro comillas, dijo el doctor Peñalosa, había un estudio básico que decía que la línea debía ir del suroccidente al centro y del centro al norte por el oriente. Eso es un corredor que puede tener 500, 1 kilómetro, 2 kilómetros de ancho, no por ninguna ruta. ¿Por qué dice esto el doctor Peñalosa? Para justificar que el metro podía ir ya sea por la 7ª, o por la 11, o por la 13, o incluso por la Caracas. Pero resulta que cuando uno lee el estudio de CENER, dice textualmente que el metro debía ir por la carrera 11 y por la carrera 13. Voy a permitirme leer entre comillas lo que dice el estudio. Dice que después de la estación de La Sabana, el trazado toma la carrera 10ª hasta la calle 26, y dice, y ahí cambia de dirección y prosigue por la carrera 13, o sea que sí identificó la 13 como una ruta para el metro. A la altura de la calle 63, donde se localiza la plaza de la iglesia de la Virgen de Lourdes, el túnel sigue por la carrera 11, continuando hasta la calle 100. Entonces no nos puede decir el doctor Peñalosa que lo que hizo ese estudio fue identificar un corredor muy amplio, pero que por cualquiera de esas avenidas podía ir el metro, porque el estudio de CENER, repito, identificó con exactitud por dónde debía ir. La segunda falacia, digamos, cuando se dio cuenta que la estaba embarrando diciendo esto, dijo la famosa frase de que los estudios se los inventó alguien mientras se lavaba los dientes. ¿Y por qué dijo esto? Voy a leer textualmente lo que dijo en esa famosa entrevista en El Tiempo. Dijo, cuando se fue a hacer la definición exacta de por dónde iría, surgió un parámetro que se inventó un funcionario del IDU mientras se lavaba los dientes y que no tuvo nada de técnico, consistente en que no se podía utilizar ninguna ruta por donde estuviera Transmilenio. Al otro día de esta entrevista, le hicieron una entrevista en RCN Radio al alcalde y le preguntaron, oiga, pero ¿usted por qué dice eso de que fue un tipo lavándose los dientes? Y el alcalde dijo, no, mire, lo que sucede es que cuando fueron a contratar el estudio de ingeniería básica avanzada, en los términos de referencia y en el contrato se incluyó una cláusula que obligaba al contratista, o sea, al consorcio CL1, a que no podía trazar la ruta del metro por los corredores de Transmilenio, o sea, por la Caracas, y él dice, eso no tiene ningún fundamento técnico. Bueno, yo me tomé el cuidado, senador Robledo, de estudiar los términos de referencia
de ese concurso, con medio del cual se contrató a la firma CL1. No existe esa cláusula, no existe en ninguna parte. Y en el contrato tampoco existe esa cláusula. Es más, el estudio de CENER, que es el primer estudio de diseño conceptual, señala lo siguiente, abro comillas: desde el punto de vista de la funcionalidad de la red, se ha considerado como pie forzado la inclusión en la malla general de las actuales redes de Transmilenio. O sea que en CENER dijeron, vamos a incluir los corredores de Transmilenio a ver por dónde diseñamos el trayecto. Y dice, ¿cuál fue la conclusión de CENER? Se ha optado entonces integrar las líneas de Transmilenio sin entrar en competencias entre los sistemas. ¿Entre qué sistemas? Entre Transmilenio y entre el sistema de metro, o sea que CENER sí tuvo en cuenta los corredores de Transmilenio y la conclusión a la que llegó fue no vamos a entrar en competencia. O sea que esto demuestra una segunda falacia del doctor Enrique Peñalosa. ¿Qué más ha dicho? Bueno, lo que sí dicen los estudios, que eso sí no lo menciona el doctor Peñalosa, el estudio, un estudio que contrató la Financiera de Desarrollo Nacional con una firma de sumatoria, le da la razón a usted, senador Robledo, porque dice que el metro no se debe privatizar. Ese estudio lo contrató la Financiera de Desarrollo Nacional para definir cuál era la mejor modalidad contractual para contratar la construcción del metro, y ese estudio lo que revisó era si se podía hacer por obra pública, o sea, público, o por medio de una alianza público-privada. Y la conclusión a la que llega es esta, dice que es que por medio de una APP, o sea, privatizado, el metro sería muy costoso por los altos costos de la intermediación financiera, y dice, este esquema, el de APP, no debe ser el modelo de transacción adecuado para la ejecución de la primera línea del metro. O sea que los estudios dicen que el metro debe ser público y que no se puede hacer mediante una alianza público-privada, y pues tenemos la experiencia de Transmilenio. Cuando un sistema de transporte masivo se privatiza, se termina privilegiando el negocio de un oligopolio privado por encima de los derechos de los ciudadanos. Otra de las falacias sobre el metro del doctor Peñalosa, y lo mencionaba el senador Robledo, es que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Cuando él dijo esto, fue objeto de chistes y de burlas en las redes sociales, y alguien decía, pues sí, un caballo también tiene la función de transportar, pero ¿en qué condiciones? Son condiciones distintas. Yo voy a dar aquí unas cuantas cifras para que ustedes vean. El metro tiene mayor capacidad para transportar personas. Transmilenio, hoy a punto de colapsar, transporta 45.000 pasajeros hora sentido. Hay un estudio de Min Shang, que es un experto en movilidad, y dice que los metros pesados fácilmente superan los 60.000 pasajeros hora sentido, fácilmente. En Ciudad de México, el metro de Ciudad de México transporta 75.000 pasajeros hora sentido, el de Hong Kong 80.000 pasajeros hora sentido. Al doctor Peñalosa le gusta usar un indicador que es pasajeros diarios por kilómetro para afirmar que Transmilenio tiene igual o mayor capacidad que los metros. Transmilenio transporta 20.353 pasajeros diarios por kilómetro. La línea Island Line de Hong Kong, del metro de Hong Kong, 59.193 pasajeros diarios por kilómetro. El de Río de Janeiro, 32.600 pasajeros diarios por kilómetro. El de Santiago, 22.300 pasajeros diarios por kilómetro, o sea, lo superan. En velocidad, que es una variable supremamente importante para cualquier sistema de transporte, la velocidad promedio de Transmilenio, 26 kilómetros por hora. La de Moscú, 41 kilómetros por hora. Sao Paulo, 37 kilómetros por hora. Ciudad de México, 36 kilómetros por hora. Praga, 35. Y así puedo seguir y seguir para mostrar cómo los metros también superan a los Transmilenios en esta variable que es la velocidad. Y en índice de ocupación también, o sea, en el hacinamiento. Aquí tenemos estaciones en Bogotá de Transmilenio que llegan a un índice de ocupación, o sea, de hacinamiento de 14 personas por metro cuadrado. 14, ustedes imagínense un ascensor pequeño y metan ahí, embutan 14 personas en ese ascensor para ver cómo sería el hacinamiento en una estación de esas. Los buses de Transmilenio, 8 pasajeros por metro cuadrado. ¿Saben cuánto es el índice de ocupación de los metros de Europa en promedio? 4 pasajeros por metro cuadrado. En Santiago de Chile están muy preocupados porque el metro está llegando a un índice de ocupación bastante alto y están alarmados. Y allá el índice de ocupación es de 7 pasajeros por metro cuadrado, inferior al de Transmilenio.
Hay otro mito, senador Robledo, que están señalando, y es que Transmilenio colapsó no porque no tenga la capacidad para corredores de alta demanda, sino que colapsó porque no se construyeron otros corredores, como el de la Boyacá. Yo voy aquí a acudir, pues aquí podríamos entrar en detalle a ver cómo hay los orígenes de los viajes y los destinos, pero me tomaría mucho tiempo. Yo voy a acudir a una afirmación de Juan Pablo Bocarejo, el actual secretario de Movilidad. Dice el doctor Bocarejo, o dijo en La Silla Vacía en agosto de 2015, si usted hace Transmilenio por la Boyacá, lo que va a hacer es que la gente va a venir aquí y entonces se va a congestionar aún más Transmilenio. Lo que se necesita es que una parte de esa red sea de muy grande capacidad y esa capacidad la da el sistema metro. El actual secretario de Movilidad es el que está diciendo que más corredores no van a resolver el problema. Y termino señalando esto, voy a continuar con esa entrevista del doctor Bocarejo que me pareció muy interesante. Agosto de 2015, lo pueden consultar, está en La Silla Vacía. Le hace una pregunta de, bueno, ¿usted qué opina que de esos estudios, de los que hay actualmente sobre el metro? Y él dice que esos estudios son buenos, que lo hicieron firmas expertas, que los validaron incluso la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, y dice lo siguiente, abro comillas, el doctor Bocarejo, hay un camino hecho que no se puede volver a deshacer. Si usted deshace ese camino y entonces empieza, ¿y por qué no por la Caracas en vez de por la 11? ¿Y por qué no por la NQS que hay espacio para hacer el elevado? No lo va a hacer, dice el doctor Bocarejo, que es precisamente el lío en el que estamos. Se desconocen esos estudios y se comienzan a echar cuentos que mejor por la Caracas, que mejor por otro lado. Dice, no lo va a hacer e insisto, hay suficiente evidencia técnica y financiera de que ese metro sí se puede hacer. ¿A cuál metro se está refiriendo el secretario de Movilidad? Al de los estudios que muy bien se explicaron acá. Y termino con una última cita del actual secretario de Movilidad, o sea, del gabinete del doctor Peñalosa, el doctor Bocarejo, que dice, es un metro bien costoso, dice él, y yo creo que ahí nuevamente tenemos que pensar una visión del siglo XXI, de cómo se construye ese metro. Ese metro no es simplemente construir la línea, es realmente transformar la ciudad, y en eso hay ejemplos muy bonitos de cómo usted construye el metro, construye unas estaciones, valoriza la ciudad, transforma la ciudad a partir del metro, que es algo que yo creo que puede pasar si se hace bien en Bogotá. Yo creo que las afirmaciones del doctor Bocarejo, repito, actual secretario de Movilidad, del doctor Enrique Peñalosa, demuestran con toda plenitud que nosotros tenemos la razón, y la invitación, y termino con esto, es que nos unamos para que podamos exigir el mejor metro para Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Sarmiento. Es muy grave que se confirme que el señor alcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, hace afirmaciones que no son ciertas. Dice cosas que él no puede demostrar, o por el contrario, o mejor, se puede demostrar que lo que él dice no corresponde con la realidad y con los hechos. Yo quiero llamar la atención sobre la gravedad de esto. En Colombia estas cosas no importan por la descomposición de la política nacional. Pero lo mínimo en un debate, y yo fui profesor muchos años y entiendo que los debates son permisibles y que puede haber muchas opiniones y en general todas son respetables, los debates tienen que partir de un mínimo de honradez académica, y es que los hechos no se falsifican. Usted puede discutir sobre los hechos, pero los hechos son los hechos y no se pueden falsificar. Es muy grave que el doctor Peñalosa con tanta frecuencia diga cosas que no corresponden con la realidad.